Hola, pues estoy grabando esto porque este es el cierre de temporada de la primera temporada del podcast y hemos tenido una temporada bastante interesante, ¿no? Comenzamos hablando justo con Jackie sobre qué es eso de la terapia existencial. Hemos tenido un montón de invitados como muy interesantes, ¿no? Y hemos hablado un poco de todo, ¿no? Como de la historia de la terapia existencial, de los fundamentos filosóficos, de los fundamentos terapéuticos. Hemos visto como algunas de las dificultades a las que se encuentran, a las que nos, bueno, a las que nos enfrentamos más frecuentemente los terapeutas existenciales. Hemos hablado también de algunos de los retos, algunas de las cosas que son más lindas de la terapia. Em, Hemos visto algunos ejemplos, ¿no? De la vida personal de los terapeutas, de qué manera les ha impactado la filosofía y la terapia existencial en sus vidas cotidianas, cuál ha sido su experiencia como pacientes. Pero también hemos abordado un montón de temas distintos, ¿no? Hablamos de feminismo, hablamos de gordoridad, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de educación, hablamos del futuro de la terapia. Y creo que todo esto nos presenta un panorama muy amplio, ¿no? De qué es eso de la terapia existencial y de cómo es actualmente en México, ¿no? De qué es eso de la terapia existencial aquí. Y creo que ha sido una temporada en la que hemos podido como aprender muchas cosas interesantes. Y quise grabar como este cierre, no solo como para poderle dar como una especie de cierre a la primera temporada, sino también por lo que se viene, ¿no? Como un poco el cierre de la primera temporada coincide con un breve periodo de vacaciones que nos vamos a tomar aquí en el podcast, quizás de unas 3 o 4 semanas, donde vamos a estar como algunas, incluso como algunas personas que entrevistamos en el Congreso Mundial de Terapia Existencial, que va a ser en Atenas del 3 al 6 de mayo, me parece. Em, y justo vamos a ver, encontrarnos con otros terapeutas de otros lugares del mundo, ¿no? Como a ir a escuchar como las conferencias. Habrá quienes vayan a presentar trabajos también. Y vamos a regresar con eso, ¿no? Como para la segunda temporada tendremos algún capítulo especial como comentando acerca del Congreso, acerca de cómo fue la experiencia de estar en Atenas. Y también como quiero que la segunda temporada seguiremos quizás haciendo algunas entrevistas, ¿no? Porque hay mucha gente todavía de México y de Latinoamérica a la que me gustaría como seguir entrevistando y seguir viendo como cuál es su perspectiva de la terapia. Pero también quiero que el podcast se vuelva un poco algo más dinámico, ¿no? Entonces me gustaría como poder comenzar hablando sobre ciertos temas, teniendo como invitados también como que se dediquen un poco como a cada uno de los temas que tengo como pensados, pero metiéndome también un poco más yo, ¿no? Y entonces me gustaría también como preguntarles sobre qué les gustaría que habláramos, ¿no? ¿Hay alguno de estos temas quizás que hayamos tocado en alguno de los episodios con el que se hayan quedado como con más ganas de saber más de eso? ¿Hay algún otro tema nuevo del que les gustaría que habláramos? Y un poco pueden ser o no, quizás como temas directamente relacionados con la psicología o con la psicoterapia, o podemos hablar quizás como de temas un poco relacionados, ¿no? Como em, quizás un buen ejemplo de eso sería como la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Que estuvimos hablando un poco con Banning, por ejemplo, y con Sasha, ¿no? Como desde cómo es que ven ellos este tema. Y en general podremos hablar como armar episodios de algunas de las cosas que se les ocurra, ¿no? Creo que otro tema que se quedó en el tintero también es el tema de la terapia asistida con psicodélicos, ¿no? Que es un tema en el que me gustaría abordar. Entonces, si hay como suficiente interés por ello, también les podemos armar un capítulo de eso y como de algunas otras cosas. Entonces, muchas gracias como por todas las personas que se han sumado a este proyecto, ¿no? Como a todas las personas que salen en las entrevistas. Muchísimas gracias de nuevo a cada uno de ustedes. Realmente han sido conversaciones muy interesantes que creo que nos pueden aportar mucho como al momento de divulgar qué es eso de la terapia existencial. Y también incluso como a reflexionar sobre mi labor cotidiana como terapeuta, ¿no? Es algo que honestamente muchas de estas ideas me las he llevado, ¿no? Como tanto a mi práctica terapéutica como a
mi salón de clases. Y entonces ha sido como algo muy interesante de tener estas conversaciones. Y espero que la audiencia también les hayan acompañado algunas de estas ideas. Y con eso cerramos la primera temporada. Entonces nos estamos viendo en unas semanas. Espero no tomarme un parón demasiado largo, pero prometo regresar con contenido nuevo, interesante, actual, ¿no? Sobre qué es lo que se está moviendo ya, un poco lo que vamos a ver en Atenas, ¿no? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuáles son como los ejes sobre los que va a estar girando el Congreso? Y hablaremos como de eso. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por seguir el proyecto. Y no es un cierre definitivo del proyecto, solamente es una pausa para iniciar con toda la segunda temporada. Muchas gracias.